Muy bien. Entonces, buenas noches a todos, muy bienvenidos. Y empecemos con oración. Los invito para que nos arrodillemos juntos. Nuestro querido Señor, muchas gracias por el día. Aquí por lo menos ha sido un día tranquilo. Me imagino que en muchos lugares al igual. Hemos ayer empezado un estudio que queremos terminar o continuar hoy. Pido que nos acompañes, que nos des concentración, comprensión y la capacidad de explicar las cosas de acuerdo a tu voluntad. Que sean claras y que a nosotros todos nos ayuden. En nombre de Jesucristo, pido también tu apoyo para todos que están en situaciones difíciles, sea por circunstancias o por enfermedad o por otras razones, que le ayudes y que le des alivio, y que le muestres un camino para salir. Que también nos ayudes a comprender a veces la situación en que estamos, que muchas veces tiene un propósito y también puede ser para nuestro bien. En nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, me imagino que han visto que he mandado otro PDF ahora al grupo. Hagan pruebas, se llama igual, parece igual, pero hay unos pequeños cambios ahí, algunas cositas que añadí. Entonces conviene usar este si ustedes quieren seguir el texto mediante el PDF. Ok, tenemos que hacer una pequeña revisión y a ver si puedo pedir a Solange. ¿Puedes hacer una pequeña revisión de lo que hemos hecho? La verdad es que llegué tarde, llegué a la última Cierto. parte de la presentación. Lo Cierto, siento. disculpa, tiene razón. ¿Alguien más? ¿Otra persona que tiene presente más o menos de qué hemos hablado? ¿Que quiere hacer un resumen? Bueno, estamos en modo todavía de escuchar, pero pronto vamos a cambiar el modo de hablar. Hemos visto un tema y el tema se llama, ¿qué es el tema general? El trigo y la cizaña. La prueba. Sí, La correcto. prueba. La prueba, y no cualquier prueba, sino... La gran prueba. Correcto. La gran prueba. Hemos mirado algunos textos. ¿Qué textos hemos mirado para ver la gran prueba? La parábola del trigo y la cizaña. Muy bien. Eso está en Mateo. Sí. 13, ¿correcto? ¿Qué más hemos visto? ¿Qué otro texto? Apocalipsis 14. Muy bien. Apocalipsis 14. Esos son los dos textos bíblicos que hemos observado para entender el tema. Ok. No hemos hecho algo que el hermano Pamela en ese punto hace o ha hecho. No hemos hablado del tipo de prueba, pero tal vez ustedes tienen una opinión en este momento. ¿Qué tipo de prueba es eso? ¿Qué pruebas hay? ¿Qué pruebas hemos visto que existen en el movimiento? Proféticas y morales. Ok, correcto. ¿En qué área pondrías la gran prueba? Profética. Ok. Muy bien.
No hemos profundizado esto, pero es una pregunta que uno tiene que hacerse. Entonces, en el tercer paso, hemos llegado a conclusiones. Hemos visto que Apocalipsis 14 nos ilustra o nos describe a nosotros haciendo qué cosa en la gran prueba. Solo un momento, amor. Hay algunas personas que no tienen audio. No sé si lo puede solucionar. No lo escuchan a usted. Pero si usted me escucha, otro me escucha, el problema no está aquí. Normalmente el problema está con el equipo de la persona. De aquí no puedo modificar nada. Ok, entonces voy a avisarte. Gracias. Ya. Ok, parece que aquí está todo bien, ¿no? Ok, muy bien. A mí no me había quedado claro que en Apocalipsis 14 quedara claro que somos nosotros, que el mensaje somos nosotros. Eso no me quedó claro. No sé si me lo pudieras explicar un poquito mejor. Por supuesto. Gracias. Entonces, a base de solamente hago este pequeño resumen y vamos a entrar entonces a esto. La última vez, ayer hemos seguido el flujo de la conversación y no he tocado todos los puntos, pero eso es uno de los puntos que tenemos que ilustrar un poquito más. Entonces, hemos visto que hay dos perspectivas sobre nosotros. Nosotros, ¿quiénes son nosotros? Cuando hablamos de nosotros, ¿a qué se refiere esto? El movimiento. Movimiento. Ok. ¿Otra palabra? Adventistas. Adventistas. Profeta. Profetas. ¿Otra palabra? Que empieza con S. Siervos. Siervos. Yeah. Yo pensaba en sacerdotes, ¿ok? Muy bien. Entonces nosotros no hemos definido, creo que no hemos definido quién son nosotros, pero hablamos de movimiento o hablamos más general de pueblo de Dios, simplemente. ¿Ok? Sea lo que sea, aquel es el pueblo de Dios. Por lo menos esto es lo que nos dice Mateo 13, ¿recuerdan? A partir del versículo 37, Jesús dio una explicación y explica que el trigo es el pueblo de Dios, entonces parece un buen término para usar aquí en referencia a quién son nosotros. Ok, entonces el tercer punto aquí, hemos llegado a dos posiciones. Una es que, y esto fue ya mirando en Mateo 13, hay un grupo que es probado. ¿Qué grupo es eso que es probado? En Mateo 13. ¿Me recuerdan? ¿Quiénes son los que son probados o juzgados en Mateo 13? Lo que viene a ser la cizaña. Sí. ¿Ok? Pues generalmente yo digo aquí las plantas, ¿ya? Y el otro grupo, ¿qué hace? Prueba, ¿no es cierto? Y ya lo hemos mencionado, esos son los siervos. Nosotros hemos dicho, nos podemos encontrar tanto aquí, en
entre los que son probados, que son las plantas, como acá, los siervos. Porque las plantas son el trigo o la cizaña. ¿Ok? Entonces, si tú eres trigo o si tú eres cizaña, caes debajo del juicio o de la prueba. Pero si tú eres siervo, tú eres la persona que prueba a los otros. Eso es un poco complejo y eso nos causó un poco dolor de cabeza. ¿Cómo puede ser? ¿Qué hacemos nosotros al final? ¿Qué hacemos? ¿Probamos o somos probados? ¿Ok? Y aquí de la misma parábola podemos ver que ambas cosas acontecen con nosotros. Sobre eso queremos hablar un poquito más ahora en esta hora. Pero en este caso nosotros hemos dicho una cosa más. Y eso es la pregunta del tema. Todavía en Mateo 13 hemos dicho que es importante tomar en cuenta dos cosas. El título y el tema. Quiero compartir aquí un texto para que lo leamos. Para que miren. Puedo pedir al hermano Jorge, puede ser. Buenas noches, Jorge. ¿Nos puedes leer la definición que está bajo punto número 2? Hola, hermano Jorge. ¿Puede leerlo el texto? El punto 2. No me voy a suponer. Ahí está. No, ahora tu audio está off. Ya lo tenías encendido. ¿Quiere encenderme la luz? Ahora sí te escuchamos. Gabriel, ¿podrías silenciar tu micrófono? Gracias. ¿Me escuchan? Hola. Ahora sí. Hola. Muy bien. ¿Me escuchan ahora? Te escuchamos. Ninguna verdad se enseña en la Biblia con mayor claridad que aquella de que por Disculpa, medio... el punto de arriba, la frase corta. Un asunto o tópico sobre el que a una persona escribe o habla, el predicador toma un texto para el tema de su discurso. ¿Es eso la definición de qué? Hola. Un Sí. asunto o tópico sobre el que una persona escribe o habla, el predicador toma un texto para el tema de su discurso. Correcto. Esto es una definición. Pero, ¿a qué define esto? ¿Qué es la definición de qué? ¿Qué es un asunto tópico sobre el que una persona escribe o habla? Un tema. Un tema. Exactamente. Entonces, una de las cosas que es metodológicamente importantísimo hacer al tratar de entender una parábola es descubrir el tema. Ajá. ¿Ok? ¿Qué es el tema? Un asunto tópico sobre el cual se escribe aquí. Bueno, no todas las cosas que se mencionan en la parábola son el tema, ¿no es cierto? Y tampoco todos los que nos interesa tal vez en ese momento es el tema. ¿Y qué es el tema de esa parábola? El juicio. ¿El juicio? ¿Están todos de acuerdo?
Sí, Ya lo la vimos. separación de trigo y cizaña que Ajá. implica el juicio. Ajá. Ok. Implica, pero en la parábola no se habla de juicio, ¿no es cierto? Es una aplicación que tú haces. Se habla de la separación. Ajá. Ahí no Puede más te ser da. del trigo, digo, de la cizaña más bien. La cizaña. De la separación entre uno y otro. Ya, yo estoy de acuerdo. El tema es la separación. ¿Ya? Ahora, hay otra cosa aquí y eso es el título. ¿Y cuál es el título? Ya, un hermano acaba de decirlo. La cizaña. Ujú. Yo diría que el título de la cizaña. La cizaña para mí también, por el tema de que es el sujeto que se va repitiendo durante toda la parábola. No empieza diciendo, el trigo no sé qué, no dice, mirá, plantaron cizaña. Y sigue la cizaña todo el trayecto como sujeto durante toda la parábola. Eso es un muy buen indicador cuando un objeto se repite, ¿ya? Y todo el tiempo habla de ello. Eso ya indica que esto es, a eso estamos mirando. Otra lógica es la siguiente. Si el tema es la separación, ¿qué es separado? ¿Qué se separa? En este caso las plantas, que en realidad son las buenas y las malas. Ajá. Pero si estaría el campo sin cizaña, ¿habría separación? No. No, claro. Haría que no. falta. No haría falta. En realidad lo que se separa es la cizaña, ¿correcto? O sea, lo que yo quiero decir, el enfoque en todo sentido está sobre la cizaña. Por eso el título es la cizaña. En algunas Biblias dice la parábola de la cizaña, no dice la parábola del trigo y la cizaña. ¿Ok? Incluso la pregunta que hace, ¿de dónde salió la cizaña? Sí. También Espíritu y Profecía refiere ese capítulo como la cizaña. Esto es interesante. Tal vez podemos aquí mencionar un texto. Y ese texto está, a ver si lo puedo compartir aquí. ¿Ustedes ven esto ahora? Elena White. ¿O no se ve? No se ve. No se ve. Entonces déjame ver cómo funciona esto. Estoy tratando de compartir la pantalla. ¿Ahora se ve o no se ve? Ah, sí, ahora sí. Ok. Entonces aquí tenemos la aplicación de la UI y he abierto el texto de Deseado a toda la gente, es página 300. Y quiero leer el párrafo 1. O más bien queremos pedir a alguien que lo lea. ¿Tulita, lo puedes leer? Había sido un día lleno. Ok. Dice así. Había sido un día lleno de acontecimientos en la vida de Jesús, al lado del mar de Galilea. Había pronunciado sus primeras parábolas, explicando de nuevo, mediante ilustraciones familiares, la naturaleza de su reino y la manera en que se establecería.
Había comparado su propia obra a la del sembrador. El desarrollo de su reino, el crecimiento de la semilla de mostaza y el afecto de la levadura en una medida de harina, había descrito la gran separación final de los justos y de los impíos mediante las parábolas del trigo y de la cizaña y de la red del pescador. Había ilustrado la excelsa preciosura de las verdades que enseñaba, mediante el tesoro oculto y la perla del gran precio, mientras que en la parábola del padre de familia había enseñado a sus discípulos cómo habían de trabajar como representantes suyos. Muchas gracias. Ese texto responde a la pregunta ¿cuál es el tema? ¿No es cierto? ¿Cuál es el tema de la parábola? Y cuando dice aquí, había descrito la gran separación final de los justos y de los impíos, entre las parábolas de trigo y la cizaña. ¿Ok? Entonces, esto nos dice Elena White, explica que esa es la separación final, esto es el tema. Ok, muy bien. Hasta ese punto, la revisión. Ok. Y Cecilia, va a disculpar, ¿puede otra vez repetir su pregunta que tenía? Dijo que no le quedó muy claro una cosa. Creo que era la hermana Graciela. Disculpa, hermana Graciela. No, lo que no me había quedado claro era que tú decías que en Apocalipsis 14 se entendía claramente que como que nosotros éramos el mensaje. Eso no me quedó muy claro. Ok. Vamos nosotros ahí a Apocalipsis 14. Y si nosotros recordamos capítulo 14, versículo 6, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda la nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y después le sigue otro ángel. ¿Ya? Y después hemos visto el versículo 9 y el tercer ángel lo siguió. Hemos dicho que ¿quiénes son esos ángeles? ¿Quiénes representan esos ángeles? Los segadores. Más general, digamos, porque dentro de Apocalipsis 14. Los sacerdotes. Dentro de Apocalipsis 14 trata de quedarte en los términos o en la lógica del capítulo 14. El tercer mensaje angelical. ¿Ya? Los ángeles, en general, todos los tres ángeles, ¿no? Los ángeles son los que proclaman el mensaje final de Dios. Entonces son mensajeros. Exacto. Correcto. No. ¿No? Y el tercer mensaje, sea el primer mensaje, el segundo o tercer mensaje, si son mensajeros, en todo caso, es el pueblo de Dios que cumple con esa función. ¿No? Y si son mensajeros, entonces somos nosotros que hacen esa obra. Ok, gracias. Muy bien. Podemos leer un texto para ello, que está en Conflicto de los Siglos 343. Eso tenemos aquí.
Valeria, puedes leer, por favor, para nosotros el tercer texto aquí. Ninguna verdad se enseña en la Biblia con mayor claridad que aquella de que por medio de su Santo Espíritu Dios dirige especialmente a sus siervos en la tierra en los grandes movimientos en pro del adelanto de la obra de salvación. Los hombres son en mano de Dios instrumentos de los que Él se vale para realizar sus fines de gracia y misericordia. Cada cual tiene su papel que desempeñar. A cada cual le ha sido concedida cierta medida de luz adecuada a las necesidades de su tiempo y suficiente para permitirle cumplir la obra que Dios le asignó. Ok, muchas gracias. Entonces, sí, ¿cómo va la lógica aquí del desarrollo de ese procedimiento? Tenemos Dios. Dios usa a quién para hacer la obra en la tierra. A su pueblo. A sus siervos. Ok. Pero ¿Él lo hace directamente o lo hace mediante? ¿Qué dice el texto? Mediante sus siervos. No, hay una instancia más entre medio. Mediante la Biblia. Profeta. Dice, ninguna verdad se enseña en la Biblia con mayor claridad que aquella que por medio de su Santo Espíritu Dios dirige a sus siervos. ¿Ok? Entonces tenemos Dios, Espíritu Santo, siervo, ¿correcto? Exacto. Ok. Entonces eso es la ¿y qué hacen los siervos? ¿Qué obra hacen? Proclamar los mensajes de Dios. ¿Ya? ¿Y qué información contienen esos mensajes? Juicio. ¿Es juicio? ¿Y cómo lo dice Elena White aquí en esa frase? La obra. Disculpa, no lo tienen presente el texto, ¿no? Está en la página, si tienen el PDF, está en la página 3, arriba. Es la obra de la salvación, o la obra de salvación. No hubieras hablado. Y esas son cosas que tal vez para nosotros son un poco difíciles de pronunciar, o nos parece hasta una blasfemia decir que nosotros salvamos a los otros. Porque siempre decimos, no, es Jesús quien hace eso. Pero si tú tomas la lógica y la expresión de Espíritu Profecía aquí en esa frase, es Dios, pero Dios no lo hace directamente, Él usa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tampoco lo hace directamente, sino Él usa a sus siervos, que son seres humanos. Y esos siervos hacen ¿qué? Ellos llevan a cabo la obra de la salvación. Y como ustedes han dicho, la obra de la salvación tiene varios pasos, ¿no es cierto? Juicio es uno de ellos. Así como la cita dice, ellos son ¿Cómo llamar la instrumentos. obra de salvación? ¿Disculpa? Como la cita dice, ellos son los hombres son en la mano de Dios instrumentos de los que Él se vale. Muy bien. Un instrumento será uno que siempre dibujamos ahí en las líneas. La hoz. Exactamente. ¿No? Es uno de esos instrumentos. No es el único, pero es el final. Ok. Otra palabra para la obra de salvación. A ver si la hermana Giovanna está ahí. No, no se está escuchando. O tal vez tiene problema con el audio, no sé. O la hermana Berna. Si quiere participar, tiene otro título, otra palabra en la Biblia para la obra de la salvación. ¿Cómo se llama la obra de la salvación en la Biblia? El Evangelio. Sí, en eso estaba pensando yo también. Es el Evangelio. Exactamente. Pero
si lo buscamos en las palabras de Apocalipsis 14, ¿cómo se llama esta obra de salvación, que es el Evangelio? Los 3 mensajes angelicales. ¿No es cierto? Vi volar por el medio del cielo un otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Los 3 mensajes de los ángeles. Entonces, ahí podemos responder una vez más a esa pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué somos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros aquí en Apocalipsis 14? Pues nosotros predicamos este mensaje, el Evangelio, que son los 3 mensajes angelicales en Apocalipsis 14. Pero ¿qué es el Evangelio? Pero según Elena White, Conflicto de los Siglos, el Evangelio es la gran obra de la salvación, ¿no es cierto? Y la gran obra de salvación son los 2 siervos. Entonces aquí se cierre esa lógica. Aquí eran ángeles. Y aquí hemos probado que los ángeles son los siervos. Y los Perfecto, siervos gracias. somos nosotros. Muy bien. Ok. Entonces podemos continuar. Hemos ido a Mateo 13. En Mateo 13, versículo 37 en adelante, Cristo nos da una definición de los elementos. Él dice que el trigo, ¿qué es el trigo? Los hijos de Dios. Hijos de Dios. La cizaña. Hijos del maligno. Ajá, correcto. Los hijos del maligno. Hijos de Satanás. Después nos da el campo. El campo es El mundo. el mundo. El mundo. Ujú. Después tenemos, ¿qué más? Los segadores. Los segadores. ¿Qué son? Los ángeles. Los ángeles. Los ángeles. Y ya alguien dijo ayer, pero ¿y los ángeles no somos nosotros? ¿Recuerdan? Claro, ¿no es cierto? Aquí hay varias instancias y eso nos parece contradictorio, pero tenemos simplemente varias capas en esa parábola. Los ángeles son ¿qué? Mensajeros. Mensajeros. O podemos decir también siervos de Dios, ¿no es cierto? Sí. Y si son los mensajeros y son los siervos, ¿qué son? Son iguales también. Como nosotros. Ya lo hemos demostrado, acabamos de demostrar eso. Ajá. Después tienen los siervos. ¿Y qué dice Cristo que son los siervos? No dice nada, ¿no es cierto? No habla de ellos. No habla de ellos. No. Entonces, con esa información que tenemos aquí, hemos deducido que hay 2 cosas que acontecen con nosotros. Somos probados o somos juzgados. A. Y B, nosotros somos los que prueban. Somos los que juzgan. Porque los siervos hacen esto. Nosotros no hemos visto la explicación aquí de los siervos en la parábola, pero nosotros podemos responder, hemos respondido que los siervos también somos nosotros. Perdón, ¿no sería más apropiado decir que somos instrumentos para prueba e instrumentos para juicio y no que somos nosotros los que probamos y los que juzgamos?
Mira, por lo que yo veo, esto simplemente es una manera de tal vez suavizar algo que es una realidad que ya hemos visto, ya hemos probado. ¿Por qué? Dios usa el Espíritu Santo que usa a sus siervos. Los siervos hacen ¿qué? La obra de la salvación. La obra de la salvación es el Evangelio eterno. El Evangelio eterno son los 3 mensajes angelicales. Ajá. 1, 2, 3. ¿Y qué hacen los 3 mensajes angelicales? A ver, ¿alguien tiene otra palabra para los 3 mensajes, o otra caracterización de los 3 mensajes angelicales? Ellos dan un mensaje de advertencia, pero a la vez un mensaje de juicio. Y bueno, un mensaje de advertencia, y el mensaje de advertencia es: la hora del juicio ha llegado. Prepárate. Entonces, el primero es temete a Dios, ¿no? ¿Ok? Darle gloria. ¿Qué más? Otras palabras que tenemos aquí en la También Biblia. llama al arrepentimiento. ¿Sí? ¿Dónde lo colocas? ¿En cuál de los ángeles? Temer. En temer. El primer paso, ¿no es cierto? Esos son los 3 pasos de la salvación, ¿correcto? O justificación, Santificación. santificación y Glorificación. glorificación. Tenemos varias maneras como describir la obra de esos 3 ángeles, pero lo que yo quiero decir en respuesta a esa sugerencia es una de las obras que ellos realizan es el juicio. ¿Y qué es lo que los siervos hacen? Ellos notan el problema y son los que se dan cuenta de que hay cizaña con el trigo y que hay que separarla. Correcto. Ellos miran y ¿qué descubren? Diferentes plantas, parecen casi igual, pero algunas son negras, ¿no es cierto? Y otras son doradas. Y al hacer esto, ¿qué es la consecuencia de esa obra? ¿Qué pasa después de esto? Viene la hoz, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los siervos han descubierto que ahí hay cizaña. ¿Esto no es hacer juicio? ¿No? Es un juicio porque es una separación. Correcto. ¿No? Ellos son instrumento, por supuesto, es correcto. Pero el instrumento que Dios usa hace esta separación. Ellos, si tú quieres suavizarlo en palabras, tú puedes decir, ellos participan en el juicio, pero no hay problema decirlo directamente, ellos juzgan, ellos tienen que hacerlo. El decir, mira, este es negro y este es dorado, eso es un juicio. Tú puedes decir, ellos están observando, suena más suave, pero es un juicio. Tomas una decisión donde identificas uno como uno y el otro como el otro. ¿Qué dice mi hermana? Ellos hacen una selección también. Sí, yo creo que ellos sí observan, ellos sí detectan la diferencia, pero ellos no son los que meten la hoz ni los que separan la cizaña del trigo. Entonces, me gusta más que son instrumentos para
que Dios haga el juicio me suena mejor, por más que a ti te parezca que es porque lo estoy ablandando, pero me parece que es más justo, porque si no, nos estaríamos arrogando una- un derecho que no es nuestro. O sea, creo que el juicio le corresponde a Dios, que nosotros podemos detectar diferencias y elevarle a Dios nuestras sugerencias o ideas, pero en definitiva el que va a decidir finalmente va a ser Él. Pero tú piensas que puede haber una discordia y tú puedes decir, mira, ahí este es negro, yo creo. Y Dios te va a decir, ¿has visto mal? No es negro, es dorado. ¿Tú piensas que eso es algo que puede acontecer entre los sacerdotes y Dios a esta altura de los Bueno, eventos? No, yo no. quizás porque yo no me siento tan sacerdote, no me siento habilitada para juzgar, porque uno, por muy santificado que sea, que yo no me siento así de santificada, creo que uno puede cometer errores y el único que sabe en definitiva cómo son las cosas bien es Dios, no uno. Entonces uno puede prejuzgar y decirle, mira, a mí me parece que esto está mal, pero en definitiva el que va a ver si realmente está mal es Dios, no nosotros, me parece. Pero eso sería como no dar el mensaje con claridad. Es como que tú no estás estás quitándole poder a ese mensaje cuando tú no, no das el mensaje con seguridad. No, ¿Qué no, dicen los no. otros? No, creo que no, por lo menos no En me ese supe momento, explicar, porque si tú entendés eso, no es lo que yo estoy diciendo, que no es que uno dude del mensaje que tiene que dar, sino que uno ve lo que ven los ojos, y Dios es el que ve lo profundo del corazón, a eso me refiero. pero justamente en esos últimos momentos vamos a tener claro que nosotros vamos a ser los que vamos a llevar el mensaje sí o sí, de cualquier manera, sin ningún tipo de ni temor ni duda. Exacto. Había una palabra que usted mencionó, yo que he escrito aquí arriba, prejuzgar. ¿Qué es la diferencia entre juzgar y prejuzgar? Para mí, Nosotros, prejuzgar es claro, juzgar también. es juzgar, pero el pre quiere decir cuando uno quizás no tiene todos los elementos, uno prejuzga porque ve cosas y las interpreta según su propia mente, según su propia conciencia, según su propio conocimiento, y no siempre atinamos en el juicio. Entonces, por eso yo digo prejuzgar, porque uno está haciendo un juicio, pero anticipado sin tener todos los elementos que Dios sí tiene. A eso me refiero. ¿Dirías que el humano no podría juzgar porque no tiene la capacidad? Porque si te fijas, a Pedro se le da la capacidad y dice lo que ate será atado y lo que desate será desatado. Vemos Ok, también el ejemplo de Juan el Bautista. Juan el Bautista hace un juicio sobre los sacerdotes y los llama generación de víboras. Él básicamente ya los separó y lo calificó como los hijos de Satanás. Entonces, tú puedes hacer un juicio. Creo que el problema que hay aquí es que tú piensas que lo que tienes que juzgar son personas, individuos. Y creo que ahí radica el problema de la comprensión en cuanto al juicio. una cosa que me gusta de esa conversación es que nosotros estamos automáticamente repitiendo un error que hizo el movimiento.
Porque justamente esa discusión causó algunos años atrás gran controversia en el movimiento, y lo mencionamos ayer brevemente. Esas preguntas, ¿cómo tú te puedes atrever? ¿Acaso tú eres, ya tú te crees justo para juzgarme a mí? Esas preguntas se hicieron en el movimiento. Había oradores y había que atacaron a otros por esos temas. Y todavía quedó ese dilema en el aire, desde el punto de vista de aquellos que salieron del movimiento. ¿Por qué nosotros no deberíamos entrar en ese tema ahora? ¿Alguien recuerda? Habíamos dado una razón, y eso es puramente metodología. ¿Por qué no podemos hacer esto? Porque todavía nos falta luz todavía para llegar a tener esa división de lo malo y lo bueno, sino que directamente debemos de dejar de pensar en prejuicios o en juicios, sino pensar en que estamos haciendo lo que Dios nos dice según su palabra. Bien, pero con mis cosas. Chisme el martes, ¿no? Pero el martes no podemos salir. ¿Por qué, pues? ¿Por qué no se cierra el martes a las 00? No. Tu día Okay. No hay Gracias por el comentario, hermano. El alcalde ha dicho. ¿Alguien tiene su audio ahí? Gabriel, Gabriel, Se cierran mercados. ¿podrías bloquear tu micrófono, por favor? Rafa Maconi, la banco madre. Gabriel. Pero eso fue lo que dijo, tengo un audio. Ok, gracias. A veces yo recuerdo y apago el micrófono de todos, pero a veces no funciona tan rápido. Y para la grabación es más lindo, y para la concentración, ¿no? Que mantenemos nuestros micrófonos apagados. Ok, lo que yo iba a decir es que estamos cayendo en una trampa o en un problema aquí, porque nos dejamos guiar por nuestro interés. El interés de la pregunta podemos juzgar. Y nosotros no en vano habíamos hecho una pregunta: ¿cuál es el tema? El tema, hemos dicho, el tema es la cizaña. Y la cizaña no está en condiciones de juzgar. Lo que juzgan son los siervos, ¿ok? Entonces, la cizaña, el título no nos da ni siquiera la posibilidad de hablar sobre ese asunto de juzgar. Después hemos visto el tema es la separación. Y aquí tampoco se habla de aquellos que separan. Solo se habla de aquellos que son separados. ¿No es cierto? Entonces, lo que estoy diciendo en este momento que estamos entrando en esa discusión, es peligroso hacerlo a base de esa parábola, porque esa palabra no habla del tema. Si tú quieres hablar del tema, ¿quién puede juzgar? Entonces tú tienes que tomar una parábola que se dedica a este tema. ¿Hace sentido? Esa parábola se dedica al tema de la cizaña y la separación. Esto es el tema. Para esto, Dios eligió las palabras adecuadas y ese modelo para ilustrar este tema. Si tú quieres hablar de otro tema, que es la pregunta ¿quién juzga?, no deberías usar esa parábola. ¿Alguien quería decir algo? No, ok, yo simplemente por el desarrollo del pensamiento, por eso me salió eso, pero si estoy equivocada, digo, continúen y punto. No, hermana, no es eso, ¿no? Por eso digo, yo entiendo perfectamente su pregunta. Solamente que nosotros aquí queremos estamos aprendiendo metodología. Y en el momento de hablar de metodología, tenemos que educarnos, aprender una disciplina de cómo podemos resolver las preguntas.
No podemos resolver las preguntas con ideas. Tenemos que resolver la pregunta a base de la palabra. Y si nosotros estamos en Mateo 13, yo entiendo perfectamente que surge esa duda, esa pregunta. Porque los elementos están ahí. Pero al momento de responderla, esa parábola no sirve. Porque no nos da el material para responderlo. ¿Ya? No suficientemente para entrar en los detalles. Nos dice que nosotros somos probados o juzgados, y también nos dice que nosotros probamos o que nosotros juzgamos. Pero nada más. Ahora, más ahí de eso, si es posible, qué tipo de juicio, si es un prejuicio, qué funciona exactamente, eso no es la función de esa parábola. ¿Ok? Ok, gracias. Ya, muchas gracias, pero eso es importante que acontece esto, porque es justamente lo que aconteció en el movimiento. Y eso causó problemas, y eso recién estamos nosotros comprendiendo ahora. ¿Por qué esos problemas? ¿Podemos Perdón, aprovechar? ¿Sí? perdón, quería comentar algo, digamos. Estamos hablando de la separación de la cizaña y el trigo. Bien, los ángeles son los que hacen los segadores, ellos separan la cizaña y el trigo. El trigo queda, como se dice, separado, ya listo o preparado para llevar el mensaje, ¿no? Ahí no dice, como dicen ustedes, no dice quién va a juzgar, quién va. Lo que pienso yo es que, digamos, los siervos llevan el mensaje y van viendo, van observando quienes le siguen al mensaje van a unirse, digamos, a los siervos o, digamos, van a llegar hasta el final tal vez. Y los que no siguen quedan como cizaña, ¿no? Entendí algo de eso, pero no sé si estoy en lo correcto. Muchas gracias. En realidad, creo que está usted muy en lo correcto, pero al mismo tiempo usted está saliendo del margen o de lo que hemos estado haciendo. Está realmente entrando en el análisis o en la aplicación, mejor dicho, de esa parábola. ¿Qué significa Mateo 13? ¿Qué son los elementos? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que causa la división? Y eso es, usted dijo, la división es causado por la aceptación del mensaje. ¿Correcto? Del mensaje correcto. Si tú lo aceptas, tú eres trigo. Si tú lo rechazas, eres cizaña. Ese mensaje. ¿Qué es ese mensaje en nuestra generación? ¿Qué es este mensaje que causa esto? ¿El tercer mensaje angelical? Ajá. Pero más práctico, ¿qué es el tercer mensaje angelical entonces para nuestra generación, para nuestra iglesia? La ley dominical. La ley dominical es un mensaje que ya existe hace mucho tiempo. Tiene que decir un mensaje que llega ahora, porque ahora se está aconteciendo esa separación. Estoy hablando usted dice del mensaje, ¿no es cierto? Son las pruebas que estamos viviendo en la Las actualidad. pruebas están conectadas siempre al mensaje, pero yo quería ir a un texto más específico. El movimiento básicamente descubrió un texto o entendió un texto. Y la aceptación de ese texto causa la separación. ¿Cuál texto es? Hermana Valeria. O ahí tenemos a alguien. iPhone dice aquí nomás. Sí, hermano, que estaba por hablar, o hermana. No, quizás la caída de Babilonia.
Bueno, tal vez me estoy saliendo un poco. Yo simplemente quería aprovechar el comentario de Berna. Nosotros tenemos esa línea aquí. Y ya sé que vamos a tener que terminar dentro de poco, pero podemos hacer eso rápido. Y nosotros tenemos esto, 1798. Eso nos dio Elena White. Eso creen todos los adventistas. Nosotros tenemos la segunda venida. Nos dio Elena White. Creen todos los adventistas. El 7 tiempos de gracia. Lo mismo, ¿no es cierto? La ley dominical. Todo es lo que los adventistas creen y que Elena White nos ha dado. Esos eventos. Aquí la ley dominical. Aquí el 7 de gracia. Aquí el tiempo del fin. Eso es nada nuevo. Y el papel de la bestia, aquí, es nada nuevo. Pero Dios está causando una separación en su pueblo. Y obviamente, la separación no puede ser a base del tema de la ley dominical o de la bestia. ¿Por qué? Porque este mensaje no nos separa de la iglesia adventista. Creemos lo mismo que la iglesia adventista. ¿Cuál fue el mensaje que nos separó? Y tiene que ver con algo que colocamos La aquí. metodología de línea sobre línea. Ajá, pero no es la metodología. Yo quiero llegar a algo más concreto. Claro, es la metodología. Pero ellos no dicen, porque ustedes tienen ese método, nos separamos de ustedes o viceversa. ¿Puede ser el cambio? Ok, tal vez lo estoy haciendo un poquito ¿Puedo dar complicado. un tema en específico? O sea, ¿puedo decir que es la formalización de un mensaje? ¿Sí? ¿Cuál mensaje? El rey del norte y rey del sur. La ¿Y dónde lo formalización. encuentras? Después de la ley dominical. ¿Aquí? Daniel 11, 40, Ahí 45. estamos, Daniel 11, ¿no es cierto? Daniel 11 nos aporta algo que la iglesia adventista no reconoce y no acepta. Y nos aporta esto aquí, 1989. Esa fecha Elena White no conoce tampoco. Y eso es Daniel 11, 40, 45. Rey del norte, rey del sur. La Valeria lo puso aquí después de Dominical, pero aquí está, ¿no es cierto? Y seguro que está de acuerdo con eso. Y después tenemos un segundo texto. ¿Cuál es el segundo texto? O el segundo hito. 2520. Y aquí hito nos dirige eso. 2001. 2001. ¿Y qué texto está relacionado con esto? Apocalipsis 10. ¿Ok? Entonces, estos son los textos que son el mensaje, que son los tres mensajes angelicales y que causan la división entre tribu y cizaña en nuestra iglesia. El tribu y cizaña es lo que pasa en el pueblo de Dios, porque así fue la explicación, ¿no es cierto? El pueblo de Dios es el tribu. No ¿Ok? entendí el último mensaje, ¿cómo era? Cristo había explicado que el trigo es el pueblo de Dios. Sí. Y del pueblo de Dios es separado la cizaña. Pero no estamos hablando aquí de la separación del mundo del pueblo de Dios. Estamos hablando de la separación de aquellos que no reciben el mensaje que Dios da a su iglesia y desde luego se conviertan a parte del mundo o a cizaña. ¿Ok? Pero es algo que acontece en la iglesia. Toda esa separación. Porque la iglesia ya es separada del mundo. No hace falta que Dios la separa. Ya es su pueblo.
¿Ok? ¿Hace sentido eso? Y para cerrar un texto, quiero que compartimos eso, el último, entonces para hoy, Mateo 15. Hermano Eduardo, ¿podría compartir, leer ese texto con nosotros? Mateo 15, versículos 15 al 19. Respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ok, aquí tienes una ¿El 20 persona. también? Muchas gracias. Aquí tienes una persona. Y lo que nosotros entendemos es que nosotros, si miramos la persona, no sabemos lo que está aquí en su corazón. Ajá. Pero ¿qué dice la parábola? ¿Qué acontece? ¿Qué acontece aquí? Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale. Eso Entonces, contamina al hombre. aquí hay un proceso de que las cosas pueden salir. Ajá. Y una vez que salen, ¿tú estás capaz de qué? De tener malos pensamientos, hacer todo lo contrario a lo que es ser cristiano. Sí, pero la otra persona que está aquí al lado, Puede jugar. claro. Ahora, de repente, lo que estaba oculto en el corazón, que no podría juzgar, ¿por qué? Porque la persona lo saca de su corazón y lo pone al aire. Entonces nosotros, los otros que observamos, Lo podemos prejuzgan. sí en este momento tener acceso al corazón o a lo que está adentro o como lo que piensa la persona. Y si nosotros logramos hacer esto, entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Podemos juzgar. Porque ya no es difícil. La persona dice, el sábado es falso. Bueno, entonces yo puedo hacer un juicio y decir, esa persona no está en lo correcto. Se decidió por el otro lado. Ajá. Solamente lo que pasa es que esa persona normalmente no habla. Se cuida. Ajá. Pero en cierta situación de presión, ¿qué pasa? Va a tener que La hablar. persona empieza a hablar Ajá. y decir. Y no solamente es hablar, ¿no es cierto? Es reaccionar. Ajá. En momentos de crisis, las personas reaccionan y hablan y muestran su verdadera cara. Creo que todo el mundo conoce esa experiencia, ¿no es cierto? Y por esto aquí, este momento en la historia, esto se convierte, esa prueba es necesaria para que esa persona aquí empiece a abrir su corazón. La presión causa que la persona se muestra lo que piensa, muestra lo que hace, muestra lo que quiere. Esto es la necesidad de la crisis de la gran prueba. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario antes de que cerremos? No sé si puedo comentar, digamos, entonces el juzgar significa que estamos observando y viendo, o sea, se dice que el mensaje no es para separar, digamos, los que ya
conocen la palabra, los que no conocen el mensaje, sino para los que no conocen. Y ahí estamos, ahí podemos juzgar quiénes están, quiénes conocen y quiénes no conocen el mensaje. Y ahí tendríamos que hacer el trabajo de llevar el mensaje y darles a conocer a ellos, ¿no? Ok, en este caso, el juicio, tú no puedes juzgar a una persona que no sabe. Eso no sería justo. Pregúntale a un niño de 3 años una ecuación matemática. No sabe, falló, chao. No es justo. Tú solamente lo puedes juzgar a base de lo que él sabe. Entonces, una vez que la persona ha tenido tiempo para tomar la decisión acerca de un tema, tú lo puedes juzgar. En este caso aquí, la persona que juzga puede hacerlo porque la persona se está pronunciando. Y el juicio es siempre a base de lo que hemos dicho aquí. Es a base de una prueba o de un mensaje que se da. Ese mensaje llegó a la iglesia ha tenido tiempo y tiene que tomar decisiones. A base de sus decisiones será juzgado. ¿Cuándo? Bueno, en esta fase aquí. Esa fase produce las circunstancias para que las personas se revelan. Algunos antes ya. Y el juicio tal vez no es lo que nosotros a veces tenemos como imaginación, ¿no es cierto? Que nosotros damos la sentencia o nos sentamos. El juicio en ese caso es muy fácil. ¿Es cizaña o es trigo? Nada más. ¿No es cierto? Decías que no debemos juzgar cuando no tiene conocimiento, pero podría ser también por rechazo. ¿Explica? Claro, vos querés explicarle al niño cómo sumar, pero él se niega a eso. Entonces no podés juzgarlo sobre sumar, pero él se está negando. Claro. Pero el negarse también es una decisión de parte de la persona. La persona toma la decisión de no querer ni siquiera entenderlo. Si toma esa decisión antes de escucharlo o si toma la decisión después de escucharlo, eso es su problema. Pero ha tomado la decisión. A base de ni siquiera escucharlo, tomó la decisión, en su ejemplo, ¿no? De estar en contra de eso. Entonces sí lo puedo buscar a base de eso también. Porque no me puedo escapar y decir, mira, yo no quiero, no me cuenten nada, ¿no es cierto? No quiero saber, así que no me juzguen, ¿no es cierto? Y que también uno iba a ser un poco responsable en la forma en que da uno el mensaje, ¿no? Y en tratar de no ser piedra de tropiezo, encontrar la mejor forma de dar lo que uno cree y lo que le manda a Dios, ¿no? Ya, en la práctica tenemos que tomar en cuenta varias cosas, por supuesto, ¿no? Hay tiempo, hay misericordia, hay intentos, por supuesto. No es así nomás. Sí, pero por algo existe el libre albedrío, eso no hay duda. Pero nosotros podemos darle el buen ejemplo y enfatizar en la salvación, pero si la persona lo rechaza, es obvio que tiene el libre albedrío de elección. Exactamente. Muy bien. Entonces les agradezco su participación. Vamos a cerrar el estudio aquí. Voy a cerrar la grabación y después decir 2 palabras.